Buenas noches, Ife. Mi nombre es Mateo Camués y voy a dar a entender sobre mi AVI, lo que es de diseño y construcción de una fuente de voltaje regulada en corriente continua. Bueno, en lo que nos concierne en corriente continua, son dispositivos que a partir de una tensión de red son capaces de proporcionarnos una señal de tensión continua para alimentar el circuito que se conecta. ¿Qué se quiere decir esto? Que conectando de 220 en una fase de dos fases, perdón, le vamos a conectar para que salga una corriente de 110. El voltaje no va a ser fijo, sino que se puede ajustar dependiendo de las necesidades en las cuales estas fuentes estén conformadas por cinco etapas diferentes: transformación, rectificación, filtrado y regulación y división de tensión. Aquí está un esquema para demandando de 220 a 110. Como podemos ver aquí, aquí ya les manda las fases, va directo y va aquí ya directo conectado a 12 voltios. Tanto como corriente alterna y corriente continua se clasifican en líneas conmutadas. Las líneas siguen al transformador rectificando filtro y regulación y salida. Las fuentes conmutadas transforman la energía eléctrica mediante la conmutación de transistores entre corte y saturación de altas frecuencias. Aquí podemos, puse una imagen de lo que se demuestra en lo que dice aquí en el transformador. Aquí como podemos apreciar el diagrama de bloques de una fuente de voltaje del poder. Aquí es la entrada de la corriente alterna. Va del transformador, va al rectificador y va conectado así. Después va pasando por el filtro regulador y va directa a la salida de la corriente continua. Sea, la mayoría de aparatos que nos rodean, como televisores, computadores, celulares y etcétera, se conecta eléctricamente desde 230 voltios de tensión de corriente alterna. Aquí podemos ver el esquema. La entrada va de 230 voltios y la salida va a ser de 9 voltios. El real interior y el real exterior. Una fuente regulada de voltaje es aquella que cuenta con un circuito interno para mantener nuestro mismo voltaje. O sea, en resumen, lo que podemos decir en la hora de diseñar una fuente conmutada son la bobina, la frecuencia de conmutación y el ciclo de trabajo. Los reguladores de conmutación BUF están fabricados de materiales semiconductores como la silicona, germanio, arsonio y de galio. Aquí podemos ver qué es una fuente de voltaje. Eso me falta explicar. Una fuente de voltaje ideal es de un equipo que suministra voltaje constante sin importar cuál sea la carga. En realidad no existe fuentes ideales, siempre están limitadas por el voltaje, corriente y potencia que se puede suministrar. O sea, en conclusiones, o sea, mis conclusiones, cada aparato que nosotros nos rodea, nosotros mismos le bajamos de alterna a continua. ¿Para qué? ¿Qué significa? Que cuando se conecte a un aparato o para que se conecte un refrigerador y todo lo que nos explica, es para que no se dañe nuestro aparato electrónico. Incluso hay unos aparatos que ya están con su fuente de energía. Las recomendaciones sería que para nosotros manipular la corriente alterna continua debemos tener el conocimiento y también saber cómo podemos pasar de una corriente tan alta a bajarla a la corriente tan baja, para que no haya ninguna dificultad en la cual estamos aprendiendo. Eso sería todo, Inge. Muchas gracias. Aquí, como puede apreciar, ya le puse las páginas que yo investigué. Muchas gracias, Inge, y para la próxima.